La relación de México con la UNESCO es una relación íntima, diría yo, una relación pues desde la concepción misma de la propia UNESCO. México participó de manera pues muy importante en la construcción de la Carta Constitutiva. Estoy convencida que México dialoga con el mundo a través de su cultura. México es una potencia cultural y los programas de la UNESCO han permitido que esta presencia de México a través de la cultura se fortalezca. La UNESCO es probablemente la organización internacional más noble que existe, porque tiene una tarea humanística, una tarea social, una tarea de información, de divulgación, pero también de elevar el nivel cultural y educativo de los pueblos. La UNESCO es un organismo práctico, lucha contra la falta de equidad de género, lucha por la educación, por el desarrollo y por construir la paz en la mente de México ha estado desde el principio muy cercano a los propósitos y principios de la organización. Con la creación de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, se piensa en la organización de organismos especializados que pudieran atender los distintos problemas que afectan a la convivencia y que pueden permitir el desarrollo pleno de los países. Desde luego, uno de los temas fundamentales fueron la educación, la cultura y la ciencia, y es así que nace la UNESCO. México fue muy activo desde el principio, fue uno de los primeros 14 países que signaron la convención, y el segundo director de la organización fue Jaime Torres Bodet. El primer factor que yo diría que ha sido muy importante es que México es de los Estados miembros fundadores de la UNESCO. Es de los que signaron la convención por la cual se crea esta organización y ya con eso pues es padre fundador. La UNESCO es la conciencia de la humanidad. Por eso México tiene una larga tradición de compromiso con la organización, una larga tradición de compromiso con sus valores. Igual podemos revivir en este momento la gran figura, pues yo la considero absolutamente fundacional en la UNESCO, de don Jaime Torres Bodet. Creo que fue un hombre absolutamente visionario, un hombre que es un gran pensador, es a la vez un literato, es un hombre con una sensibilidad artística impresionante. Torres Bodet era un humanista que sirvió a México en varios cargos muy importantes. Precisamente en los años de que López Mateos llega a la presidencia, nombra a Torres Bodet su secretario de Educación nuevamente, es la segunda ocasión que es secretario de Educación, y es una ocasión de un florecimiento cultural increíble. Torres Bodet es un héroe nacional en México, no solo por eso, sino por lo que hizo para fomentar la educación en México, sobre todo la educación primaria, la alfabetización y pues todos los demás niveles educativos, básicamente en el área de la educación pública. Torres Bodet, que fue director de la UNESCO, muy al principio también, y esto fue también un efecto de cómo esta efervescencia cultural en México aportaba al mundo a través de... Y Torres siempre pensó que ojalá los intelectuales fueran de carrera, pero si no lo son, pues qué maravilla que pudiéramos tener a Miguel León Portilla, por solo tomar un ejemplo, como embajador de México ante la UNESCO. Mi padre fue vicepresidente de la primera conferencia junto con León Blum, y León Blum hacía muy poco tiempo que había estado en los campos de concentración. Y esto es algo que cuando se piensa en los orígenes de una institución como UNESCO no se tiene claro el momento de realmente una enorme tensión después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reúnen en Londres y deciden hacer algo por la paz. Y es por lo que usted sabe, por lo que se hizo la UNESCO. Se pensó, vamos a fomentar la paz en el mundo a través de la ciencia, la cultura y la educación. Fui embajador en la UNESCO hace algunos años. Fue una de las más grandes experiencias de mi vida. En la UNESCO tiene uno la oportunidad de convivir con pensamientos diferentes,
con distintas expresiones culturales, y da un gran orgullo ser mexicano trabajando en la UNESCO. Una de las cosas que se hizo, y se hizo muy bien, yo creo, en la UNESCO desde los primeros años, fue fomentar el diálogo de culturas, el diálogo intercultural. Entonces es un proyecto para México muy, muy querido y que debe de ser, el país debe ser consciente de ese valor. Para ver las relaciones de México con la UNESCO, creo que habría que empezar por el hecho de que la segunda conferencia de la UNESCO se realizó en México en 1947. Esto fue muy cerca de la fundación de la UNESCO. Europa estaba destruida por la guerra y fue una excelente opción venir a México. Y venir a México en el momento en que había un enorme desarrollo cultural. La UNESCO sigue siendo un organismo muy joven, pero un organismo que tiene una tarea humana, una tarea de educación, una tarea de llevar la ciencia, de llevar las ciencias sociales en las que México ha estado tan involucrado a lo largo de la historia de la UNESCO. México ha tenido interés primordial. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo multicultural, multilingüístico. La UNESCO realmente ha hecho cosas que ninguna otra organización internacional o regional ha hecho, y esto es una labor de muchos años, posiblemente, qué sé yo, 14, 15, 16 años, una labor de continuidad. Sí, creo que sería interminable retratar o relatar la cantidad de contribuciones de México a la UNESCO a través de sus programas y a través de su presencia en el mundo, en fin. Yo creo que hoy hemos llegado a ser un socio confiable, un socio estratégico, diría, de la UNESCO, entre otras muchas razones, por el sitio que ocupa México en la lista del patrimonio mundial. Tiene la UNESCO un enorme poder de convocatoria, un enorme poder de suma, un enorme poder de construcción. Y queremos seguir construyendo con la UNESCO un país cada vez más orgulloso de sus raíces, de sus aportaciones al mundo. México, recordemos que es un país pluricultural, con un panorama artístico y cultural muy diverso. El arte y la cultura, que son la fortaleza de la identidad de los mexicanos. México está pudiendo en este periodo tener un papel más que digno, yo creo que sobresaliente, es por el protagonismo que tienen los temas sobre patrimonio cultural en la actualidad en la UNESCO, porque ahí brillamos, ahí lo digo sin ninguna modestia. Tenemos una gran responsabilidad en nuestro país. 33 sitios son patrimonio cultural de la humanidad. Estos sitios son parte del legado para las futuras generaciones. México es el país de América Latina con mayor número de bienes culturales y naturales inscritos en la lista de ese patrimonio mundial. México, pues yo creo que se distingue afortunadamente por tener 33 bienes. Hay que recordar el muy reciente inscripción, que es el acueducto del padre Tembleque, que precisamente la doctora Bukova, la directora general de la UNESCO, se lo entregó al presidente Peña Nieto. Yo creo que México ha sido un país ejemplar para el resto de la comunidad internacional en cómo, pues por lo menos intenta hacer todo el rescate, salvaguardia y promoción. Sabemos que en la medida en la que un pueblo conoce su cultura, se enorgullece de su cultura, cuida de sus bienes naturales, ese pueblo adquiere herramientas y fortalezas para enfrentar los retos que tiene por delante, y esa visión es la que compartimos con UNESCO. Por eso nos sentimos íntimamente ligados, porque nuestra concepción es la misma, nuestra visión es la misma, y en cierto sentido nuestra misión también es la misma. Yo quiero también reconocer a la UNESCO, porque la UNESCO, conjuntamente con la Secretaría de Cultura, viene a fortalecer los mecanismos de protección, preservación y conservación
de este patrimonio tan importante que es la cultura para toda la humanidad. Yo reconozco que la UNESCO ha hecho un trabajo muy importante para fortalecer la cultura de la paz, pero la cultura de la paz a través de estos mecanismos, dando a conocer la fortaleza que es la expresión artística y cultural de los pueblos. El INAH, de alguna suerte, es un hermano de sangre de la UNESCO. Creo que las grandes discusiones al interior de nuestra institución han sido siempre parte de la gran discusión multilateral de la UNESCO. El Instituto Nacional de Bellas Artes ha estado permanentemente ligado con la UNESCO. Recordemos que la UNESCO surge en noviembre de 1945 y en diciembre de 1946 se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes. En la UNESCO se sintetiza la identidad de un país. En fin, la UNESCO es el sitio en el cual uno puede expresar ese derecho a la identidad. Somos el cuarto país en patrimonio documental, el quinto en riqueza, en diversidad lingüística. Bueno, pues yo creo que eso hace que México sea un país activo en la UNESCO. Creo que es un país que siempre ha tenido una completa consonancia y una sincronía total en cuanto a su trabajo y los principios de la UNESCO. El patrimonio de los mexicanos y de la humanidad entera es un patrimonio que siempre está en evolución, es un patrimonio que se va creando de manera permanente. Crear conciencia de que el patrimonio enriquece la identidad es una labor que tiene la UNESCO y la Secretaría de Cultura, y estoy cierta que no nada más lo hemos hecho a lo largo de estos años, sino que lo vamos a fortalecer, porque estamos con la misma creencia del valor que tiene el arte y la cultura para el desarrollo integral de los seres humanos. México ha sido un país que ha tenido siempre muy claro una cosa, su identidad cultural. Y yo creo que ese es el tema y el espacio donde este país ha podido aportar más a la reflexión. Vemos hacia el futuro de la UNESCO, pues no solo elevar la calidad de la educación o proteger el patrimonio artístico y cultural, sino más que eso, propiciar un buen entendimiento entre la gente, entender la diversidad cultural, que yo creo que es la más grande riqueza de la humanidad, justamente para que no se nos olvide que la UNESCO tiene una misión pacífica, una misión social, una misión cultural y educativa que tiene que ver con asegurar la paz entre las gentes, entre los pueblos y entre los países. Se necesita la UNESCO. Y también una UNESCO cada vez más dinámica, una UNESCO cada vez más ágil para responder, una UNESCO cada vez mejor apoyada por sus estados parte, una UNESCO capaz de hacer transitar a sus expertos. Que el gran reto de UNESCO es que siga siendo un foro internacional. UNESCO es el foro donde se discuten las ideas. Entonces tiene que seguir siendo un foro abierto a la discusión de ideas. Deseo a la UNESCO muchísimos años más de vida. Es el organismo dentro del sistema de Naciones Unidas que tiene como tarea la difusión de la paz, de la educación, de la ciencia,